A ver, pensemos un segundo en esa idea. Esa idea brillante, ese proyecto que nos tenía con toda la energía del mundo y que ahora vive en una carpeta olvidada en la computadora. La verdad es que casi todos tenemos uno, ¿no? Es como un cementerio de buenas intenciones. Y justo de eso vamos a hablar hoy. Vamos a meternos a fondo para entender por qué pasa esto. Y esta es la pregunta del millón, la que de verdad nos pega a todos. ¿Por qué se mueren esas buenas ideas? ¿Será que nos falta tiempo? ¿O falta de talento quizás? ¿O hay algo más profundo que se nos esté escapando? Miren, la respuesta puede que sea un poquito incómoda. Así como lo oyen, la gran mayoría de los proyectos que se quedan a medio camino no mueren por accidente. Mueren porque sin siquiera darnos cuenta, los diseñamos para fallar desde el principio. Ojo, esto es clave. No es un problema de capacidad, es un problema de diseño. Y por eso vamos a sumergirnos de lleno en esto para entenderlo bien. Ok, entonces, para poder empezar a rediseñar nuestros proyectos, primero hay que entender una diferencia que es fundamental, pero que casi siempre pasamos por alto. Y es la diferencia entre simplemente hacer algo y crear con intención. Miren, aquí se ve clarísimo de dónde viene la energía en cada caso. El hacer es reactivo, es responder a algo que viene de afuera, una tarea, una petición, es básicamente ir marcando casillas en una lista. Y claro, el éxito se mide afuera, se entregó a tiempo, le gustó a los demás, pero en cambio, crear es totalmente proactivo. Nace de una pregunta interna, de una inquietud, de algo que uno mismo necesita resolver. Y por eso mismo, su combustible es propio, es interno, y no se acaba cuando se va el aplauso o cuando ya no hay una fecha de entrega presionando. Y es que esa es la clave de todo. Crear con intención no se trata de seguir una receta al pie de la letra. Se trata de responder a una necesidad que viene de adentro, a esa pregunta que como que nos persigue, que no nos deja en paz. Y cuando el impulso nace de ahí, los obstáculos se sienten completamente diferentes. Ya no son una señal para detenerse, sino que se convierten en parte del camino. Muy bien. Si estamos diciendo que el problema es de diseño, la pregunta lógica es, ¿y cuáles son esas fallas? Bueno, pues vamos a hacerle una especie de autopsia a un proyecto abandonado para encontrar a los 5 saboteadores ocultos que casi siempre están detrás del crimen. Aquí los tenemos. El primero, confundir el entusiasmo del inicio, ese subidón de dopamina de la idea nueva, con un compromiso de verdad, a largo plazo. El segundo es lo que llaman la raíz prestada. O sea, la idea no nace de un deseo real, propio, sino de lo que creemos que deberíamos querer, de lo que vemos que a otros les funciona. El tercero es, diseñarlo para una vida perfecta que no existe, con un montón de horas libres que en la realidad pues nunca aparecen. El cuarto saboteador, no tener metas chiquitas, claras, y eso crea una sensación de estancamiento, de que no avanzamos nada y la motivación se va por el piso. Y el quinto, que a veces es el más tramposo, es el perfeccionismo. Piénsenlo, muchas veces es solo miedo disfrazado, miedo a que nos juzguen. Porque claro, si un proyecto nunca está listo, pues nunca puede fracasar. Y esta frase de verdad lo resume todo de manera perfecta. El entusiasmo es como el cohete que despega, ¿no? Pura fuerza y emoción. Pero el compromiso es el combustible que te mantiene en órbita, cuando la vista ya no es tan nueva, cuando el viaje se pone complicado. Es una decisión consciente, no un sentimiento que va y viene. A ver, entonces, el punto crucial de todo esto es que si nos identificamos con alguna de estas fallas en nuestros proyectos, no significa que no seamos capaces de hacerlos. Para nada. Solo significa que el plan original estaba mal hecho, tenía defectos. Y la buena noticia, la mejor de todas, es que todo lo que fue diseñado se puede rediseñar. Hay esperanza y mucha. Bueno, ahora pasemos a una herramienta de diagnóstico. Es una pregunta súper simple en la superficie, pero que puede ser bastante demoledora. Sirve para saber si un proyecto tiene una raíz propia o una prestada. Le llaman la prueba de los 10 años. Esa es la pregunta, así de directa. Y ojo, no en un año, Porque un año se aguanta con pura inercia o disciplina. Pero 10 años, 10 años significa pasar por momentos de duda, por fracasos, por épocas en las que nadie te aplaude. Esta pregunta nos obliga a ser brutalmente honestos y a preguntarnos si este proyecto es de verdad nuestro.
Y por si fuera poco, la pregunta se pone todavía más filosa. ¿Qué pasaría si supiéramos que esto nunca nos va a hacer famosos ni ricos y que lo único que va a lograr es llegarle a unas 200 personas que de verdad lo necesitan profundamente? ¿Aún así lo haríamos? La respuesta que demos a esto nos revela el verdadero corazón del proyecto, lo que queda cuando le quitamos todo el ruido de la ambición. Ok, ya diagnosticamos el problema, ya vimos los saboteadores. Ahora lo importante, ¿cuál es el antídoto? ¿Cómo dejamos de diseñar proyectos destinados a morir? La respuesta es más simple de lo que parece. Hay que crear la primera versión real. Este es el principio que lo cambia todo. Hay que grabárselo. La primera versión no tiene que ser buena, tiene que existir. Punto. El objetivo no es la perfección, es la existencia. ¿Por qué? Porque una versión que ya existe, por más chiquita o imperfecta que sea, nos da algo que ningún plan perfecto en papel puede darnos: información real. Nos dice qué funciona, qué no, y lo más importante, si de verdad nos gusta y queremos seguir haciéndolo. Y para lograr que esa primera versión exista, usamos lo que se llama el método de las 3 reducciones. Es súper práctico. Primero, reducción de escala. En lugar de pensar en el plan maestro de 20 episodios de un podcast, ¿qué tal una sola conversación grabada? Segundo, reducción de audiencia. Olvidémonos del para todo el mundo. Pensemos en una persona específica, una que conocemos y para quién sería útil. Y tercero, reducción de tiempo. Esto es clave. Tiene que poder existir en menos de 2 semanas. ¿Por qué? Para que no se nos acabe el impulso inicial. Entonces, el objetivo de todo esto no es hacer una versión vacía o como recortada a la fuerza. No, es crear un prototipo mínimo con alma. La diferencia es sutil, pero importantísima. Reducir es quitar cosas. Destilar es concentrar la esencia. Lo que buscamos es la versión más concentrada de nuestra idea. Una que, incluso en su forma más pequeña, se sienta 100% nuestra. Y cerramos con esto, con una pregunta que es un llamado a la acción. Así, directo. No pensemos en el proyecto perfecto que haremos el próximo año. Pensemos, ¿cuál es la versión mínima, la versión destilada de esa idea que puede existir esta semana? Porque al final del día, un proyecto que existe, por más chiquito que sea, siempre va a ser infinitamente más poderoso que ese sueño gigante que sigue esperando a que llegue el momento perfecto.